En el anterior video estábamos hablando particularmente de esto de Tetrateuco, una propuesta de Martin Knott. Y habíamos visto que él separaba al Deuteronomio de los primeros 4 libros de la Biblia y lo unía a un bloque que él llamaba historia deuteronomista. Ahora quiero decir unas breves palabras sobre esto de la historia deuteronomista. Esta teoría postula la existencia de un gran complejo que va del Deuteronomio, del libro del Deuteronomio, hasta el segundo libro de los Reyes, obra esta historia de un historiador a que él llama deuteronomista. Este habría compilado, releído e interpretado una serie de documentos antiguos. ¿Para qué? Para escribir una historia de Israel a la luz de la teología del libro del Deuteronomio. Este libro, el Deuteronomio, haría, como ya hemos dicho anteriormente, la función de prólogo de todo el conjunto. A este autor deuteronomista es al que Martin Knott le atribuye los textos de estilo deuteronomista que están situados en lugares estratégicos en ese conjunto que va desde Josué al segundo libro de Reyes. Por ejemplo, los textos que él pone como ubicados en lugares estratégicos y de corte deuteronomista son el libro de Josué, capítulo 1, versículo 1 al 9, el capítulo 23 del libro de Josué, después el capítulo 2 de Jueces, el capítulo 12 del primer libro de Samuel, el capítulo 8 del primer libro de los Reyes y del segundo libro de los Reyes, el capítulo 17, versículos 1 al 23. Habíamos dicho también que esta historia había que ser leída a la luz del libro del Deuteronomio. Entonces, por ejemplo, Josué puede conquistar la tierra prometida porque fue fiel a la ley de Moisés. El pueblo infiel fue castigado por el Señor con la pérdida de la tierra. Entonces, la historia deuteronomista es la historia de la fidelidad o infidelidad de Israel a la ley de Moisés contada en el libro del Deuteronomio. Para Martin Knott, el Pentateuco nace cuando los dos bloques, Génesis y Números, o Génesis a Números, perdón, por un lado, y el Deuteronomio junto con la historia deuteronomista por otro, terminados reunidos en una sola gran obra. En este momento el Deuteronomio se convierte en la conclusión del Pentateuco y entonces es necesario separarlo del libro de Josué y del resto de la historia deuteronomista. De todos modos, el autor no ha afirmado jamás que hubiese existido un Tetrateuco, porque, según él, las antiguas fuentes, como los libros actuales que van de Génesis a Número, requieren una continuación, es decir, la narración de la conquista. Como último punto, vamos a ver esto de Eneateuco, que sería 9 rollos. Siguiendo como este hilo conductor que es el tema de la tierra, ahí se propone que hay un gran bloque que va desde Génesis hasta el segundo libro de Reyes. Entonces se cuenta los libros de Samuel 1 y 2 y Reyes 1 y 2 como si fueran cada uno un libro. Entonces tendríamos
Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Serían 9 rollos. Entonces, a eso lo ven como una gran unidad literaria. Esta unidad va desde la creación del mundo hasta el exilio en Babilonia. ¿Qué es lo que pasa? Ahí o sea, después, ya en el exilio, lo que se da es la pérdida de la tierra. Entonces, en ese gran bloque tendría estos puntos, con el tema principal que es la tierra. Primer punto, al principio el Señor se la promete a los patriarcas. Después, en Éxodo al Números, desde el libro del Éxodo a Números, Israel camina hacia la tierra. ¿Tá? En el libro de Josué, la conquista. En Jueces, la defienden, esa tierra. ¿Tá? Bajo David, el reinado de David y de Salomón, un reino, toda la tierra era un reino, luego dividido en reino del norte y reino del sur, que se conocen al primero como Israel y al segundo como Judá, ¿tá? Y por último, de este gran bloque, se pierde la tierra durante el tiempo del exilio babilónico. David Noel Friedman llama a esta historia la historia primaria o primera historia. Esta historia sería diferente a lo que es la historia cronista, que son los libros de 1 y 2, los libros 1 y 2 de Crónicas, ¿tá? Y a eso se le suma Esdras y Nehemías. Esta última historia recoge de forma sucinta la narración de los orígenes. Va desde la creación hasta el reino de David, concentrándose sobre todo en el reino de este último, después en su hijo Salomón y en sus sucesores. Los libros de Esdras y Nehemías describen la reconstrucción de la comunidad de Israel después del exilio. Entonces, la historia primaria terminaría en la destrucción del templo y del exilio, y la historia cronista terminaría con la reconstrucción del templo y la comunidad posexílica. Pero, ¿tá? Desde el punto de vista canónico, se puede hablar de Eneateuco o historia primera, pero no es así desde el punto de vista literario. Al nivel genérico hay temáticas comunes, pero no una textura literaria de los distintos libros. Después de haber pensado si son 4 libros, si son 6 libros, si son 9, nos quedamos con el canon, que son 5. Y con el don de la tierra, la conquista, fuera de lo que es la ley. Independientemente si después se perdió, si se pudo recuperar. Pero lo importante es que la tierra en el Pentateuco, en la ley, es una promesa. Y esto es importante, porque el quedar la tierra fuera de la ley, lo que hace es que la persona perteneciente al pueblo de Israel, que el pueblo de Israel puede cumplir la ley, aunque no tenga la tierra. El fundamento jurídico, por ejemplo, no será la posesión de la tierra en cuanto la propiedad privada, por así decirlo, ¿tá? Sino que el fundamento jurídico va a ser otro.
Para pertenecer al pueblo de Israel no es por haber nacido en una tierra, sino es ser descendiente de Abraham, al que se le prometió la tierra, y haber participado, ser parte descendiente de aquellos que experimentaron al Señor, que obró maravillas y que los libró de Egipto por manos de Moisés. Hay otra razón importante para seguir hablando de Pentateuco, de 5 libros. ¿Tá? ¿Por qué? Porque esta división tiene el valor particular, ¿tá? Porque tiene en cuenta la forma canónica, definitiva y normativa de la Biblia para la comunidad de fe, tanto para el pueblo de Israel primero como de la iglesia cristiana después. ¿Tá? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es hablar de Moisés, el Pentateuco y el canon de la Biblia hebrea. Lo que vamos a hacer es, tomando las 3 partes de la Biblia, del Tanaj, que está compuesto por la ley, Torá, Neviim, los profetas, y Ketubim, los escritos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es qué lugar ocupa la ley en relación con esos 2 bloques restantes y qué lugar ocupan estos 2 otros grupos, grandes bloques, con respecto a la ley. Comenzamos este recorrido de lectura de textos que nos van a ayudar a entender cómo se ubica la ley en todo en la Biblia hebrea, leyendo la última parte, las últimas palabras, los últimos versículos de el libro del Deuteronomio, que son las últimas palabras de este primer bloque que conocemos como Torá, la ley, el Pentateuco. Nos referimos entonces ahora a Deuteronomio capítulo 34 versículos 10 al 12. No ha vuelto a aparecer en Israel un profeta como Moisés, a quien el Señor trataba cara a cara. Nadie intervino como él en señales y prodigios como los que el Señor le envió a realizar en el país de Egipto, contra el faraón, contra toda su corte y contra todo su país. Y nadie mostró una mano tan fuerte, ni difundió mayor terror como el que Moisés puso por obra a los ojos de todo Israel. Este texto separa el Pentateuco del segundo bloque de la Biblia hebrea, de los profetas, ¿tá? Que son a partir de Josué al segundo libro de Reyes. Y lo que resalta y lo que queda bien claro, ¿tá? Es que Moisés es, dentro de los profetas, el más grande. Su ley es superior, incomparable, insuperable, permanecerá siempre válida. ¿Tá? Por eso, en el canon, Moisés precede a los profetas anteriores, Josué al segundo libro de Reyes, y a los profetas posteriores. Estos son los libros que están vinculados a profetas, desde Isaías hasta Malaquías, y precede a los escritos, ¿tá? Acá yo pongo o sapienciales, pero los escritos son más que los sapienciales. Nosotros en el curso de los escritos vamos a hablar de los salmos y de los libros sapienciales, pero son más, como vamos a ver después. ¿Tá? Son muchos más los escritos. La autoridad del Pentateuco depende de la autoridad de Moisés.